Hola a todos y bienvenidos. En este video me gustaría hablar hablar acerca de unas de las propiedades de los determinantes que involucran también las matrices triangulares, ¿de acuerdo? Entonces me gustaría empezar con esta matriz triangular. Es una matriz triangular inferior. Ustedes pueden notar que tiene 3 columnas y 3 renglones. Las entradas son variables, pero el ejemplo nos dice que calculemos el determinante de esta matriz, ¿de acuerdo? Lo primero que vemos es que hay que calcular el primer cofactor. Dado que la matriz es de 4 por 4, el cofactor nos queda 3 por 3 y el resto de los elementos va a ser 0. Por lo tanto, solo hay que calcular un cofactor, ¿sí? Calculando el determinante de este cofactor, lo que tenemos es una matriz de 2 por 2 y simplemente estamos multiplicando el elemento a 2 por 2. Y sacar este determinante es muy sencillo, ya que es una matriz de 2 por 2, donde el elemento A43 por 0 es simplemente 0. Entonces simplemente multiplicamos A33 por A44. Ustedes pueden notar que calcular el determinante, este determinante de una matriz triangular inferior es simplemente el producto de los elementos que están en la diagonal, ¿sí? Entonces esto se va a repetir para todas las matrices triangulares, ya sea superior o inferior, lo cual da paso a este teorema. Pero algo interesante es que si vemos cualquier cero en la diagonal principal de una matriz, ya sea superior o inferior, vamos a saber que el determinante es 0. Por otro lado, si vemos una hilera de unos en la diagonal principal, el determinante va a ser 1, ¿sí? Entonces, por ejemplo, muchas veces en la factorización L1, la factorización L suele tener unos en la diagonal. Entonces, inmediatamente con verla ya sabemos que su determinante va a ser 1, ¿de acuerdo? Si hay unos y menos unos, bueno, hay que ver qué cantidad de menos unos hay en la diagonal, y si hay un número par de menos unos, el determinante va a ser 1. Si hay un número impar de menos unos, simplemente el determinante va a ser igual con menos 1. Bien, entonces el siguiente teorema dice que sea una matriz triangular superior o inferior de n por m. Entonces el determinante es simplemente el producto de la diagonal, ¿sí? Recordemos que esta es una matriz triangular cuadrada, es de n por n, ¿sí? Esto quiere decir que el determinante de una matriz triangular superior o inferior es el producto de los elementos en la diagonal. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos la tarea de calcular este determinante, simplemente multiplicamos 2 por 2 por 1, ¿de acuerdo? Y esto nos va a quedar 4. Entonces tenemos el siguiente teorema. Sea T una matriz triangular superior o inferior, entonces T es invertible solo si el determinante es diferente de 0, y va a ser 0 únicamente si tiene ceros en su diagonal, ya que es un producto. Bien, entonces tenemos una matriz A, B y C, D, ¿sí? Supongamos que esta matriz en realidad son las coordenadas de 2 puntos en el plano. Entonces, si fueran, por ejemplo, si estos puntos los hacemos vectores y obtenemos el tercer punto por medio de la suma de estos dos vectores, el paralelogramo que se forma va a tener un área, obviamente, y esta área va a ser el determinante de esta matriz. Es decir, nos hace falta únicamente saber las coordenadas de los dos vectores para poder calcular el área de una manera muy sencilla. Entonces, el área generada por A se define como el área del paralelogramo con vértices en 0,0, el origen, A, C, que es este punto que tenemos aquí, B, D, el punto que tenemos allá, y el último punto, la suma de los dos vectores, en realidad es la suma de cada una de las coordenadas, A más B y C más D. ¿De acuerdo? Teorema del área generada por A es igual al valor absoluto del determinante. ¿De acuerdo? Es importante tomar el valor absoluto, ya que algunos vectores pueden estar apuntando hacia abajo y los determinantes no tienen por qué ser siempre positivos. Recuerden que si esta es una matriz triangular, entonces uno de los elementos en la diagonal puede ser negativo, el otro positivo, y eso nos lleva a un determinante negativo. Entonces las áreas negativas no existen. Para ser totalmente estricto necesitamos este valor absoluto. Demostración.
Bueno, supongamos que A y C son diferentes de 0. Si estás viendo este video, recomiendo al terminar esta demostración, con las ideas que nosotros ponemos aquí, tratar de ver cómo sería la demostración en ese caso particular, cuando A y C son 0. ¿De acuerdo? Entonces, si A y C son diferentes de 0, el área de un paralelogramo, la fórmula, la podemos encontrar por internet, es simplemente la base por la altura. Es la base del paralelogramo es la distancia, digamos, desde 0 hasta A, ¿sí? Entonces esto es la raíz cuadrada de A cuadrada más C cuadrada. Eso lo tomamos como base. Bien, entonces, si tomamos esta base, entonces la altura del paralelogramo va a equivaler a la distancia del segmento perpendicular desde B hasta C al origen, ¿sí? Como el cuarto vértice del paralelogramo es A más B, C más D, la pendiente del segmento BC es simplemente, bueno, nosotros tomamos la fórmula usual de la pendiente, que es x menos x0 entre y menos y0. Esto nos da m, la pendiente de ese segmento, que es simplemente c entre a. Entonces la pendiente del segmento perpendicular a BC, que pasa por el origen, es menos a entre c. Esta es una fórmula bien conocida. Si nosotros conocemos la pendiente de cierta línea y nos interesa la pendiente de cualquier línea perpendicular, es simplemente menos 1 entre esto, ¿de acuerdo? Por eso nos da menos a entre c. Bien. Y la ecuación de una recta es simplemente y es igual a menos a entre c por x, ¿sí? Esta es una ecuación muy sencilla. Aquí tenemos ya la pendiente. Sabemos que pasa por el origen, entonces como pasa por el origen, como es perpendicular, entonces pues simplemente tomamos el otro elemento como 0. Y menos y0 es igual a mx menos x0, donde se tomó x0 y y0 como 0. La ecuación de la recta que pasa de B a C, si ya tenemos la pendiente, pues va a ser y menos d igual a c entre a por x menos b, donde estamos tomando un punto de la recta y este punto pues es BD, ¿de acuerdo? Es este punto de aquí. Simplemente necesitamos tomar un punto y la fórmula general de la recta. Entonces tenemos que y es igual a c entre a por x menos bc entre a más d, ¿de acuerdo? Ahora, si nosotros necesitamos encontrar el punto donde las dos rectas coinciden, pues la manera más sencilla es igualar esta recta con esta recta y vamos y despejamos el punto x para ver dónde coinciden estas rectas, ¿sí? Bien, entonces para saber dónde coinciden las igualamos y lo que obtenemos es que después de varios pasos algebraicos que ustedes pueden ver fácilmente, llevamos que x es igual a bc al cuadrado menos c por dA entre a al cuadrado más c al cuadrado, ¿sí? Pero dado que a es de esta manera, esto es exactamente igual a x igual a menos c por el determinante de a entre a al cuadrado más c al cuadrado, ¿de acuerdo? Aquí nada más agregamos un punto. Bien, entonces lo que sucede aquí es que ya tenemos la coordenada x. Ahora nos interesa saber la coordenada y, la cual es muy fácil de obtener. La podemos obtener usando esta fórmula y obtenemos que y es igual a por el determinante de a entre a al cuadrado más c al cuadrado. Entonces la altura del paralelogramo es simplemente h es igual a x al cuadrado más y al cuadrado, que esto es igual a la raíz cuadrada de c al cuadrado por el determinante de a al cuadrado más a al cuadrado por el determinante de a al cuadrado entre a al cuadrado más c al cuadrado entre 2, ¿sí? Entonces simplemente la altura es esta expresión que nosotros tenemos aquí, ¿sí? Que es el determinante entre la raíz cuadrada de a cuadrada más c al cuadrado. Bien, entonces quedamos que el área de nuestro paralelogramo es base por altura. La base es esta expresión que tenemos aquí y la altura es la expresión que tenemos allá. Por lo tanto, el área del paralelogramo es simplemente el determinante de la matriz A. Bien, entonces con eso queda demostrado el teorema, excepto el caso particular que yo recomiendo poner pausa y revisar cómo se resuelve. Bien, entonces vamos viendo el siguiente teorema.
sean A y B dos matrices de n por n, o sea, dos matrices cuadradas, entonces el determinante del producto de las matrices es igual a el producto de los determinantes. ¿Bien? Bien, vamos viendo el siguiente ejemplo. Verifique que se cumple el teorema para la matriz A y la matriz B. Entonces tenemos que elaboramos el producto de las matrices. Vamos a obtener que el producto es simplemente 5 menos 1 menos 5, 11 menos 7, 5, 10, 2 menos 18. Calculamos el determinante de esta matriz, que es menos 128, y previamente habíamos visto que el determinante de A es 16, esto es muy fácil de comprobar, y B tiene un determinante igual con menos 8. Si multiplicamos 16 por menos 8, aquí se fue un 1, 16 por menos 8, lo que tenemos es simplemente 128. Entonces aquí no recuerdo bien dónde se fue 1, no, pues creo que aquí es 18. Entonces vamos corrigiendo para que quede bien. Muy bien, entonces por favor, si estás viendo este video, páusalo, checa el determinante de esta matriz, ¿sí? El determinante de esta matriz, que de 16, que de menos 18, ¿sí? Y que el producto de estas matrices, el determinante del producto de estas matrices de menos 128. Muy bien, entonces procedemos. Lo que tenemos aquí es lo siguiente. A ver, vamos viendo. En general, el determinante de la suma de matrices no es igual a la suma de los determinantes de las matrices. Esto quiere decir que si tenemos A más B, en general esto es falso. Los determinantes no son siempre iguales. Hay que tener mucho cuidado. Basta con encontrar un ejemplo donde no se cumpla, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos viendo lo siguiente. Considere las matrices. Aquí tenemos esta matriz A y tenemos esta matriz B. Sacamos el determinante de esta matriz, nos queda menos 2, y el determinante de esta matriz nos queda 6, ¿sí? Entonces nosotros vemos que el determinante de A más B es igual a 22. Entonces vamos a tener que 22 no es igual a menos 2 más 6. Entonces aguas. Cuando estén calculando el determinante de suma de matrices, en general no es igual a la suma de determinante de cada una de las matrices. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, aquí nada más vamos corrigiendo esto con calma. Creo que sí era menos 8. Bien, entonces 16 por menos 8, ¿verdad? Vamos viendo, a ver, entonces 6 por 8, 48, nos quedan 4, 8 por 1, 8, 9, 10, 11, 12, sí, 128. Entonces aquí ya está, es el determinante de B es menos 8 y aquí tenemos 16 menos 8. Ahora sí ya está. Ok, entonces algo interesante es que si nosotros transponemos una matriz, es decir, cambiamos cada renglón por una columna, sustituimos el renglón por la columna, lo que vamos a obtener es que el determinante de la matriz original A y el determinante de la transpuesta es exactamente el mismo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a suponer que ya conocemos la factorización LU de cierta matriz, vamos demostrando esto. Entonces, A transpuesta es igual a LU transpuesta, que esto es igual por las reglas de transposición, las volteamos y la transponemos, esto es U transpuesta por L transpuesta. Entonces, aquí viene el paso interesante. El determinante de la matriz A es el determinante, como A es igual a LU, entonces es igual al determinante de LU. ¿De acuerdo? Entonces, esto es igual al determinante de L por el determinante de U, pero recordemos que por la manera en que hicimos la factorización LU, L tiene unos en la diagonal y nosotros sabemos que como el determinante es el producto de todos los elementos de la diagonal, entonces el determinante de la matriz L es 1, ¿sí? Entonces 1 por el determinante de U es igual a U. Ahora transponemos U, nosotros ya sabemos que, bueno, transponemos aquí U.
se vale transponer aquí U porque sabemos que U es una matriz triangular, entonces ya sabemos que el determinante de la matriz triagonal inferior o triangular superior es el mismo debido a que es el producto de los elementos en la diagonal. No hay que confundirse, aquí no estamos usando esta propiedad, ¿de acuerdo? No estamos usando la propiedad superior, simplemente estamos usando la propiedad que ya habíamos visto en el teorema, que es que simplemente es el producto de los elementos en la diagonal. Entonces lo podemos multiplicar por una matriz L cuyos elementos en la diagonal sean unos. Esto es un producto de determinantes, pero U transpuesta por L transpuesta es simplemente A transpuesta, y si unimos los extremos de esta igualdad tenemos que el determinante de la matriz A es el mismo que el determinante de la matriz A transpuesta, ¿de acuerdo? Esta es una de las consecuencias más de por qué es interesante la factorización LU. ¿Sí? De otra forma hubiera sido necesario descomponer la matriz, sacar el renglón y ver paso por paso que los determinantes son iguales, pero la factorización LU nos da esta forma elegante, compacta, de demostrar esta propiedad de los determinantes. Bien, entonces vamos viendo el siguiente teorema. Si cualquier vector renglón o vector columna de A solo tiene ceros, entonces el determinante de A es 0. ¿De acuerdo? Lo que sí es que es necesario, es importante que A sea una matriz cuadrada, ¿sí? Es algo que no está anotado, pero sí es importante mencionar. Tienes una matriz cuadrada de n por n, entonces notas que uno de los renglones es 0. Yo creo que ustedes ya lo sospechan por la reducción de Gauss-Jordan, pero si tenemos cualquier vector o cualquier columna que es 0, el determinante ya va a ser 0, ¿sí? La demostración es que, si ustedes recuerdan, nosotros estábamos tomando para el determinante la primera columna, y a partir de esta columna tomábamos todos los cofactores. Bien, esto no depende únicamente, no está limitado a la no es la primera columna, es el primer renglón. Tomamos el primer renglón y cada elemento del primer renglón lo multiplicábamos por sus cofactores, ¿de acuerdo? Dije columna porque sigo pensando en transpuestas, pero finalmente es el primer renglón. Ahora, si nosotros tomamos cualquier renglón y lo multiplicamos por los cofactores, también obtenemos el determinante. En particular, en este caso, si nosotros tenemos un renglón de ceros, entonces tomamos ese renglón de ceros, multiplicamos por los cofactores, pero estamos multiplicando cada uno de los cofactores por 0, entonces simplemente va a dar ceros. El caso de que la columna sea ceros, pues entonces usamos esta propiedad que el determinante de A es igual al determinante de la transpuesta. Si tenemos una columna igual con ceros, tomamos la transpuesta, esta columna se vuelve un renglón y volvemos a hacer lo mismo, calculamos el determinante por medio de este renglón y entonces estaremos multiplicando cada uno de los cofactores por un 0. El producto de todos estos ceros va a ser 0, lo sumamos, nos da 0 y entonces el determinante pasa a ser 0, ¿de acuerdo? Es una propiedad muy bonita. Recordemos que es para matrices cuadradas. Si lo quieren ver con Gauss-Jordan, pues automáticamente al final en Gauss-Jordan les va a salir que hay ceros y ya sabemos que eso da un determinante igual con 0. Muy bien, si queda cualquier duda, por favor ponla en los comentarios, ponte en contacto conmigo y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.